A continuación resolveremos el siguiente ejercicio, el cual dice de la siguiente manera: la tensión representada por la figura 2 se aplica a un circuito RL paralelo con una resistencia de 4 ohmios y una bobina de 10 milihenries. Calcular y graficar la corriente total IDT. Como observamos en la figura, se consta de tres segmentos: el segmento 1, el segmento 1, el segmento 2 y el segmento 3. En este caso debemos de realizar nuestro análisis por segmento para poder encontrar la corriente total del circuito. Los intervalos, como ya los elegimos, quedarían de la siguiente forma: para BDT en 20, para BDT igual 20, tendremos un intervalo de 0 a 5. Para BDT igual a menos 20, tendremos un intervalo de 5 a 10. Y para nuestro tercer intervalo, en BDT nuevamente igual a 20, tendremos un intervalo de tiempo de 10 a 15. Con estos tres datos encontrados de los intervalos, podríamos sacar las corrientes para cada tramo. La corriente IDT está definida como la corriente el voltaje entre el valor de la bobina integrado de 0 a t de dt Sustituyendo los valores, obtendremos que la corriente en el intervalo 1 será igual a el voltaje obtenido en ese intervalo por el valor de la bobina. En un intervalo de 0 a t de dt. Aplicando la integral de dt, obtenemos que el valor de la corriente
en el intervalo 1 es igual a 2000t. Con esto hemos encontrado la corriente en el tramo 1. Vamos a borrar esto por aquí. Porque para obtener la corriente total, como nos dice el ejercicio, debemos encontrar la corriente en cada uno de los intervalos. Entonces, la corriente I de T en 1, ya sabemos que va a ser 2000t. Ahora debemos encontrar la corriente en los otros dos intervalos. Como sabemos, y ya que hemos obtenido la I de T para el segmento 1 y sabemos que la corriente por la resistencia es igual al voltaje, aplicando esta fórmula sabemos que la corriente en el tramo 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia, quiere decir los 20 voltios entre la resistencia de 4 ohms, lo cual nos da 5 amperios. Evaluando I de T o la corriente para el segmento 1, tendríamos 2000t más 5 amperios. Y con esto tenemos completa la ecuación de la corriente para el tramo 1. Ahora debemos aplicar esta fórmula en los límites definidos anteriormente en I para t igual 0 lo cual nos dará un valor de 5 amperios. Y debemos evaluar en el siguiente intervalo, que era de 5 milisegundos. Lo cual nos da una corriente para 5 milisegundos igual a 15 amperios. Con esto ya tenemos la corriente para el intervalo 1 para un tiempo definido en 0 y para justamente para t igual 0 y para t igual 5.
Estos son los valores de corriente justamente en estos dos intervalos. Ahora, ya que tenemos los valores de corriente para esos intervalos, debemos de encontrar la corriente. Voy a borrar esto para hacer espacio. Voy a borrar esto también. Y lo vamos a redefinir. Habíamos dicho que nuestra ecuación para I de t para I de t en 1 estaba definida como 2000 de t más 5 amperios. Para un t de 0, el valor de la corriente es 5 amperios. Y para un t igual 5, el valor de la corriente sería 15 amperios. Ahora vamos a realizar para el tramo 2, el cual, como ya habíamos definido, está entre el intervalo de 5 a 10. Como ya tenemos que el valor de la corriente en 5 es 15 amperios, nuestra función estará definida como la corriente de t en 2 será igual a voltaje entre la bobina evaluada de 5 a t, B de t más I de t en 1. I de t en 1 será el valor que ya habíamos encontrado de la corriente en t igual 5, por lo cual esta función quedará definida como I de t2 igual a 20 entre 10 milihenries, en la integral de 5 a t en dt, que el voltaje es 0 en ese punto, más 15. Realizando el proceso de la integral, observamos que la corriente de t en el tramo 2 está definida por menos 2000 de t más 25. Esto ya es el valor obtenido luego de realizar la integral. Ahora bien, la corriente para este punto estará definida como el voltaje, que ese sería menos 20 voltios, entre la resistencia de 4, por lo cual tenemos una corriente de menos 5 amperios. Por lo cual, la corriente de t en el tramo 2 estará definida como menos 2000t más 20. Vamos a borrar para hacer espacio.
Como ya tenemos la función, ahora lo que debemos de hacer es evaluar la función y de t. Vamos a evaluar la función y de t y de t2, que será menos 2000 de t más 20 en los intervalos. ¿Cuáles serán los intervalos? 5 y 10. Evaluando la corriente en 5, tendríamos para t igual 5 y para t igual 10, que serán nuestros intervalos, ¿verdad? Evaluándola en 5, la corriente para 5 va a ser igual a 10 amperios. 10. Ahora, la corriente para 10 será igual a 0. No hay corriente pasando en ese punto. Perdón, no hay ninguna corriente pasando en ese intervalo de tiempo. Vamos a borrar esto. Con eso ya tenemos la corriente para 2 de los intervalos. Ahora encontramos la corriente, encontramos la I de t para el tramo 3, y como por definición sabemos que va a ser el voltaje entre la bobina integral de 10 a t de t nada más. ¿Por qué de t? Porque el valor de la corriente inicial es 0. Realizando esta integral, tendríamos que la corriente en 3 va a ser igual a 2000 t menos 20. Ahora, la corriente en un punto va a ser igual, perdón, vamos a borrar eso. La corriente en un punto específico sabemos que es el voltaje, perdón, sabemos que va a ser el voltaje entre la resistencia, lo cual nos va a dar un valor de 5 amperios. Ahora, la corriente para el tramo 3 va a ser igual a 2000 de t menos 15. Perdón. Vamos a borrar esto para hacer espacio.
ya que tenemos el valor de la corriente para el intervalo 3, lo vamos a evaluar en los dos puntos del intervalo, comenzando por 10, y de 10 va a ser igual a menos 15, ¿verdad? Quiere decir que la corriente en 10 va a ser igual a 5 amperios. T igual 10 igual a 5 amperios. Ahora evaluamos en I igual 15. Para I igual 15 tendremos que la corriente en 15 milisegundos será igual a 15 amperios. Será igual a 15 igual a 15 amperios. Con esto, voy a borrar esto, podemos decir que la corriente desde los tramos de 0 a 5 segundos, la corriente va elevándose de 5 a 15 miliamperios, que es creciente. Luego podemos decir que para el segundo tramo de 5 a 10, la corriente va en un proceso de disminución, desde 10 amperios hasta 0. Y luego, en el tercer periodo, la corriente tiende a realizar el mismo comportamiento del periodo 1, solo que está desplazado en un periodo de tiempo de 10 a 15, pero la corriente será siempre la misma, desde 5 amperios hasta 15 amperios. Con esto finalizamos la resolución de nuestro ejercicio.